El otro día encontré una frase escondida en una historia archiconocida. Los que tuvimos el privilegio de pasar por la escuela dominical, hemos escuchado la historia de Samuel un sinfín de veces. Pero al releerla, hace poco me topé con una frase en el primer versículo de Samuel, capítulo 3, que dice: la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Ahora, mi pregunta es: ¿escasea la palabra en estos tiempos actuales en los que nos ha tocado vivir? Yo soy René González, ministro de un nuevo pacto, y este es tu canal Escudriñando las Escrituras. Y en el día de hoy estaremos compartiendo una enseñanza que promete traer luz a través de las Escrituras. Y el tema que estaremos compartiendo etimológicamente se llama: ¿escasea hoy la palabra de Dios? Ya regresamos. El pueblo de Dios en tiempos de Samuel no tenía la Biblia, solo lo que habían dejado escrito Moisés y Josué. Para más revelación de Dios, dependían de que Dios se comunicara de forma directa con ellos, hablando o a través de las visiones. Recordamos a Abraham y a Moisés mismo, que escuchaban la voz de Dios, y a José, que recibía sueños desde lo alto. Pero estos tiempos habían quedado atrás. Ahora las comunicaciones directas brillaban por su ausencia. ¿Escasea hoy la palabra? Hacer la pregunta es contestarla seguramente. Miremos fuera de la iglesia al mundo y vemos que hay un desprecio total de las Escrituras. Y para la gran mayoría, la Biblia es un libro antiguo, desfasado, pasado de fecha, un libro que servía para nuestros antepasados ignorantes y que está lleno de leyendas, mentiras y contradicciones. Solo sirve como objeto de burlas y risas. Y en algunos sectores de la iglesia, entre los que se llaman cristianos, incluso en los evangélicos, la cosa no va mucho mejor. Leemos cosas como que la Biblia contiene la palabra de Dios, es decir, que contiene también texto que no lo es. Oímos que es la palabra acerca de Dios, como si se tratara de una biografía escrita por los hombres. Luego, la predicación de la palabra se relega a los últimos 10 minutos de la fiesta dominical, que puede haber durado 2 horas. Sí escasea la palabra en el día de hoy. Los predicadores, y me incluyo a mí mismo, debemos tener cuidado también de que no escasee la palabra de Dios entre nosotros. Seguramente no soy el único que termina de escuchar un sermón y se queda perplejo. ¿Cómo puede ser que al finalizar la prédica lo único que yo haya aprendido es acerca de la familia del predicador y de sus vacaciones y sus historias? Y me haya enterado que sus amigos son famosos y me haya muerto de risa con sus chistes y me haya abierto el corazón sobre las luchas que tiene. Sé cómo piensa acerca de Trump y del precio del galón de la gasolina, pero no me ha dicho ese predicador casi nada de la palabra de Dios. ¿O es que no creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿O es que predican como si no lo fuera? Como si sus propias palabras fueran más importantes y de más peso que lo que Dios ha hablado. Pero en general nos preguntamos como si como creyentes no caemos en la misma trampa. Cada vez que se abre la iglesia para exponer y estudiar la palabra, ¿dónde estamos? ¿Será que la palabra de Dios ocupa un lugar cada vez más céntrico en mi vida? Cuando busco dirección y consejo, ¿a quién pregunto? ¿No doy la impresión de que Google y Wikipedia tengan más autoridad que las Escrituras? ¿Es que no medito en la Biblia, no la conozco bien, no la leo lo suficiente? ¿Será que lo que sucede es que escasea la palabra de verdad? ¿Y por qué
escasea la palabra? Tenemos que recordar que es normal que escasee en el sentido de que es lo que Satanás hace tanto en la tentación del primer Adán como en la del postrer. Pone la palabra de Dios en tela de juicio diciendo, con que Dios os ha dicho, y por supuesto, podemos hablar de la providencia de Dios. Sí, si Dios elige no hablar con su pueblo, es porque lo ha pensado así. Pero hay una tercera razón que encontramos en el texto, más bien el contexto de Samuel. Si leemos los capítulos 2, 3 y 4 de Primera de Samuel, encontramos un claro contraste entre Samuel y los hijos de Elí, Ofni y Fines. Eran sacerdotes indignos. Elí era un padre que no podía controlar a sus hijos y el pueblo de Dios permitía un liderazgo así. Por eso no debe sorprendernos leer que la palabra escaseara. La palabra de Romanos 1:18, la Biblia dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringe la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo entre sí el mismo castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Son muy solemnes esas palabras. Dios entrega a la gente a lo que ellos desean. Recordamos también las palabras de Amós capítulo 8, versículo 11. He aquí, vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Pero no es el final. En los últimos versículos de nuestro capítulo encontramos que Dios se revela con frecuencia a Samuel. Ya no escaseaba la palabra de Dios. En su gracia vuelve a comunicarse Dios con su pueblo y siguió haciéndolo hasta el día de hoy. Juan describe la encarnación como la llegada del Verbo a la tierra, y el autor de Hebreos lo expresa de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Durante los 2000 años posteriores a la encarnación de Cristo, Dios ha seguido hablando con cada uno de nosotros. La reforma, objeto de mucha celebración, este año fue precisamente un regreso a la sola Escritura, y después de años de escasez en la Edad Media. Y claro, lo importante hoy es que no escasee la palabra entre nosotros.
que sigamos buscando que Dios nos hable a través de la Escritura, que volvamos a ver a Dios en su palabra y que estemos inmersos en las Escrituras, meditando día y noche en ella. Que cuando lleguen las dificultades, escuchemos su susurro para alentarnos y que sea su lámpara nuestra guía en el camino. Y que cada vez que nos acerquemos a la palabra de Dios, nuestra oración sea la misma de Samuel. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Y espero que esta reflexión te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.